que es como el último elemento ahí de lo que iba quedando de esos mecanismos de control. Volviendo, Carlos, también me gustaría enfocar un poco ahí el tema de la coordinadora, porque yo creo que la juventud actual desconoce mucho que existió una coordinadora. Hay mucha gente que no sabe. Yo creo que hay mucha gente que piensa que Libre surgió mágicamente, bueno, no Libre, que el Frente Nacional de Resistencia Popular surge de manera espontánea inmediatamente se da el golpe de Estado a Mel Zelaya, pero eso no fue precisamente así. Entonces, nos gustaría que nos compartas. Efectivamente, y son cosas opuestas. La coordinadora fue un tipo de organización y el frente, que lamentablemente sale de la coordinadora, fue lo opuesto a la coordinadora. La coordinadora nace prácticamente a inicios del siglo XXI, está en el gobierno del presidente Maduro, y nace como una lucha por la defensa del agua, estaba el proceso de municipalización del agua, por la defensa de los territorios indígenas, en contra de unas leyes que perjudicaban a los pobladores de los sectores recuperados, digamos, de pobladores, y otras que afectaban también al movimiento sindical. Se hizo una lucha unificada y a partir de ahí va surgiendo un proceso de experiencia unificadora de estos distintos sectores. Tampoco fue un proceso que duró de la noche a la mañana, ni que todo el mundo acordó en un primer momento plenamente las propuestas, sino que fue una construcción de un espacio unitario, venciendo desconfianzas. Había habido acumuladas muchas traiciones en el movimiento popular y sindical como para que un sector confiara en el otro, pero como ahí estaban los que venían luchando, a través de las luchas se fue ganando esa confianza. Y esa confianza y esa lucha unitaria llevó a que por primera vez en la historia de Honduras, desde la huelga del 54, se pudiera organizar un paro cívico. Los intentos de huelga general que ocurrieron en Honduras en la década del 60 se frustraron porque el gobierno los decretaba ilegales y no se podía parar. Sin embargo, con la modalidad de paro cívico, la coordinadora logró organizar 3 paros cívicos y que fueron en contra del gobierno de Manuel Zelaya Rosales en el año 2008. ¿Mm? Por primera vez, indígenas, campesinos, sindicalistas, pobladores, utilizaron la herramienta del paro cívico, que consistía en toma de carreteras, asambleas informativas y paro de labores según las capacidades de cada sector. Hubo más de 20 tomas a nivel nacional. El gobierno Mel Zelaya las reprimió, pero no pudo desalojar a la gente de los distintos lugares que teníamos tomados. Y esa experiencia a la cual fue arrastrada a las centrales obreras, es decir, los dirigentes de cúpula se vieron obligados a convocar a esos paros cívicos también en un encuentro de organizaciones populares que hubo en San Pedro Sula a inicios del año 2008, hizo que el movimiento tomara unas fuerzas y tuviera incluso hasta un programa, cuáles eran las demandas políticas que había de parte del movimiento popular. Tan fuerte fue ese proceso que se hicieron 3 paros cívicos, que coincidió también con la huelga de los fiscales por cuestiones contra la corrupción, y tuvo su salto de calidad, para llamarle así, en el año 2009. El movimiento popular que había hecho las luchas contra Maduro, que había hecho las luchas contra Mel Zelaya, y que venía el proceso electoral del 2009, define que no le va a seguir dando el apoyo a los partidos tradicionales y lanza una candidatura independiente desde los sectores populares. Si ustedes estudian la historia de Honduras, en la década del 30 hubo una candidatura obrera, campesina y popular, la de Manuel Cálix Herrera. Después jamás hubo otra. La segunda candidatura obrera, campesina, indígena y popular fue la del año 2009, con Carlos H. Reyes, candidato a la presidencia, Berta Cáceres como designada presidencial, Maribel Hernández, docente, otra designada a la presidencia, y mi persona también. Es decir, ya no solamente era la lucha por las demandas estrictamente gremiales, sino era presentar a nivel nacional una alternativa política distinta al tradicionalismo político de nuestro país. El golpe de Estado frustra esa experiencia y el proceso de creación del Frente Nacional de Resistencia termina liquidando a la coordinadora. La coordinadora cambiaba de dirigentes cada 3 meses porque realmente no eran dirigentes, eran coordinadores, ¿m? Y las decisiones se tomaban en la asamblea, y el Frente Nacional de Resistencia nace con un coordinador insustituible, votado así,
lo opuesto a la democracia, un coordinador insustituible que se nombró a Manuel Zelaya Rosales como coordinador, que no era parte de ningún movimiento obrero, campesino, social que en esos momentos se reunían. Esa liquidación de la coordinadora da origen al Frente Nacional de Resistencia Popular y lo que posteriormente fue el Partido Libre y lo que hoy tenemos, que es parte creo que de la siguiente pregunta que tienen ustedes. Sí, bueno, yo tenía una pregunta aparte. Ya le cortamos esa. Dale. Para contestarla rápido, ¿verdad? Para dejar la última ya como cereza del pastel. Yo le quería preguntar que cómo ve usted hoy, que fue 1 de mayo, fuimos a la marcha, y cómo ve usted los movimientos obreros hoy en día y los sindicatos para posteriormente lucha futura, ¿verdad? ¿Cómo ve la capacidad que tienen los... Bueno, el problema es que en los últimos años el movimiento sindical y popular se ha ido debilitando producto del golpe de Estado, la represión de los distintos gobiernos nacionalistas y el desvío de las luchas obreras, campesinas y populares al terreno estrictamente electoral que ocasionó Libre. Libre planteó en determinado momento que había que dejar las luchas de la calle para irse a los procesos electorales y ganar el gobierno. Y los dirigentes que estaban al frente del movimiento popular asumieron esa táctica, esa estrategia. Eso debilitó al movimiento sindical, incluso hubo divisiones, enfrentamientos. Hemos visto algunos 1 de mayo de los años anteriores que unos marchaban por una calle, otros por otra. El peso de la clase obrera también se debilitó en el discurso ideológico. Hoy casi nadie habla de clase obrera y cuando hablan de clase obrera se refieren a otra cosa y no a lo que existió en Honduras del 54. Y hablan más de partido político que de una convicción ya como obrero. Exactamente. Hay toda una tergiversación de los conceptos que es manipulado a conveniencia del gobierno de turno. Ahora, en particular, la movilización del día de hoy me llamó poderosamente la atención la cantidad de nuevos sindicatos que vi en relación a años anteriores. ¿Qué significa eso? Que realmente hay potencial todavía en la clase obrera que busca organizarse. Entonces, creo que el problema no es tanto que no haya organización obrera. Creo que sí hay. El problema es si esa organización que hay es la mejor, si se podría mejorar, cuál es el rol que juegan los dirigentes, cuál es la política de estos dirigentes, porque las necesidades que son los que mueven a los trabajadores a la lucha están planteadas. En la Honduras del 2025 hay despidos, hay bajos salarios, hay falta de acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a la tierra, hay asesinato de dirigentes ambientalistas, es decir, muy pocas cosas han cambiado en relación a otras épocas. Podríamos señalar muy puntualmente algunas cosas para no ser tan negativos, una carretera nueva por allá, la jornada de 4 horas por acá, es decir, Un hospital que están haciendo. correctos, pero no de fondo, no estructurales, no refundacionales. Es decir, son aspectos que un buen gobierno debe hacer. Un gobierno refundacional debe hacer cuestiones más de fondo. Y esas cuestiones más de fondo no las hemos visto. Hoy escuchábamos que se habían terminado con las sedes, pero tengo entendido que Próspera sigue existiendo. Entonces, esa tergiversación es lo que quizás impide que esa voluntad de lucha de los trabajadores, esa capacidad organizativa que hoy vimos en el 1 de mayo, pueda convertirse en una voz mucho más fuerte. Si el dirigente que está al frente de esos trabajadores que vimos hoy exigiendo alto a los despidos, después llega a la presidencial y dice, le damos total respaldo al gobierno y se olvida del discurso del 1 de mayo, entonces ahí es donde tenemos el quiebre. Entonces lo que habría que luchar es porque la clase obrera fortalezca esas enseñanzas del 54, es decir, las asambleas para tomar decisiones y un mecanismo que hoy es impensable que no lo tengamos en Honduras. Tenemos la industria de la maquila como una de las más fuertes del sector obrero. Está coordinada por la Asociación de Maquiladores de Honduras, donde se ponen de acuerdo con el gobierno en las políticas que ellos necesitan. Y por el lado de los trabajadores, no tenemos un sindicato de la industria de la maquila. Tenemos 20 o 30 sindicatos de empresa que agrupan a 100, 200 trabajadores, que cuando la empresa cambia de nombre, desaparece el sindicato. Hoy debería existir, aprovechando que hay un gobierno que no
que en teoría no reprime a los trabajadores y que facilitaría el proceso de inscripción sindical, hoy debería existir un sindicato de la industria de la maquila, donde no importa en qué fábrica usted trabaje, pertenezca al mismo sindicato. Y que ese sindicato de industria se siente con la asociación maquiladora, con el gobierno, a negociar los salarios de la maquila. Porque hoy, ¿quién negocia los salarios de la maquila? Gente que no es de la maquila. Las centrales obreras, y qué Y interesante las lo que centrales obreras, incluso a veces uno se pregunta si el dirigente es obrero, porque hay algunos que son pobladores. lo de Racio que me dijo, hablábamos algo ahí de dirigentes campesinos que no son campesinos y dirigentes obreros que no son obreros. Obrero. Y qué importante porque, o sea, usted mira la movilización de hoy y eso contrarresta el discurso de decir, no, es que aceptamos negociamos ese salario de 4% de aumento porque es que la gente no va a luchar por un incremento más grande. Pero una movilización de ese tamaño, peleando por incremento salarial digno, o sea, acorde a las necesidades, sí la gana. Sí puede. Definitivamente. Definitivamente hoy el problema no es la gente que no quiera luchar, es el dirigente que no quiere luchar y que utiliza a la base como una excusa. ¿M? Miremos si no los estallidos que ha habido en Honduras por distintas problemáticas específicas, la gente sale a la calle. Si no, miremos ahí en Choloma, cuando le tocaron el pisto a la gente, salió a la calle preocupada porque, ¿y qué dirigente estaba al frente? Ninguno. Ninguno, era el interés de la gente. Hemos visto pobladores que se toman la carretera porque tienen un problema específico en comunidad que no se resuelve. Energía, carreteras malas, no pueden sacar el café. Los transportistas tienen un problema, van y amenazan con tomarse Puerto Cortés. Es decir, la disposición de lucha existe siempre y cuando sea por una problemática correcta y una necesidad de la gente. ¿M? Ahora, si queremos que la gente luche por una abstracción, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Luchar por la refundación suena bonito, pero ¿qué me da? ¿Eh? ¿Qué me da? Carlos, yo creo que, bueno, esta media hora que nos habíamos planteado es poco, y una hora incluso ya queda corto, allá que hay temas de profundizar en la cuestión de organización y otras cosas, sindicatos, etcétera, pero bueno, creo que hoy iríamos dejando más o menos por ahí el tema. Si nos gustaría para terminar, hoy 1 de mayo, Día del Trabajador, ¿qué conclusión, valoración final nos puede dar para la clase trabajadora hondureña? Hace poco estuve en como fue el día del libro, el día del español y el aniversario de la muerte de mi padre, del nacimiento de mi padre, Ramón Amaya Amador es el padre de Carlos Amaya, para quienes no están viendo y no saben. me invitaron a hablar un poco de los libros de mi padre y de los libros en general. Uniendo eso con propuestas que yo planteé en ese momento, en esas exposiciones, con esta problemática concreta en los libros, yo creo que es fundamental que el trabajador empiece a estudiar, que conozca el pasado, que no se deje llevar por lo que le dice su dirigente. ¿M? Por ejemplo, que le digan, es que tenemos el Código del Trabajo gracias a Vida Morales. No,